Hermanos, providencialmente las últimas semanas, el Señor ha querido que en esta etapa de nuestra vida como iglesia local, todos sin excepción, sean solteros o casados, pero todos sin excepción seamos enseñados o recordados que Dios ha sido el que creó, diseñó y estableció el matrimonio. Y además también que tengamos un conocimiento preciso, agudo acerca de la duración del matrimonio que Dios creó. Y también en relación al pensamiento de Dios acerca de la duración del matrimonio en función a lo que Él piensa respecto al divorcio, ¿verdad? Doctrinas muy importantes, sumamente relevantes para tu vida, porque vivimos en un mundo al revés, donde estamos bombardeados por todas partes de filosofías antibíblicas y ante Dios. Pero el plan para esta mañana, el día de hoy, es seguir abordando el tema del matrimonio que Dios creó. Gracias a Dios porque estamos estudiando Génesis, ¿verdad? Y en este momento Dios ha querido que abordemos este punto otra vez a toda la iglesia en general. Y hoy vamos a estar ahí, pero ahora examinando los roles que nuestro Dios diseñó de manera bella para el esposo y para la esposa. Hoy te vas a dar cuenta, por decirlo de alguna manera, comenzando con el sermón de hoy y continuando más adelante cuando retomemos nuestro estudio en Génesis, pero te vas a dar cuenta que tu función dentro del matrimonio no es disfunción, como esposo o esposa, hombre o mujer. Tu función dentro del matrimonio no es disfunción. En otras palabras, el rol que ha diseñado para ti como esposo o esposa Dios en el matrimonio es algo lindo, es algo bello que tú debes abrazar porque ha sido diseñado no por un hombre cualquiera, un pastor insignificante, sino por nuestro Dios, el creador del universo, el bello y lindísimo formador de todas las cosas. Él también diseñó el rol del esposo y el rol de la esposa en el matrimonio para que lo practiques, para que incluso lo disfrutes, no lo sufras, lo disfrutes, lo abraces y además al mismo tiempo le glorifiques mientras estás viviendo conforme a ese diseño. Y hoy por cuestiones de tiempo pues solo vamos a estudiar el rol del esposo y por ahí las esposas dijeron yes, ¿verdad? Pero hermanas, no se preocupen, para ustedes también va a haber más adelante otra enseñanza muy linda acerca del rol de la esposa para el matrimonio. Incluso piensa en esto mientras estamos abordando este tema del rol del esposo para el matrimonio, en que en un sentido si tu esposo está fallando ahí, pues probablemente es porque tú no estás haciendo la ayuda idónea que debías de ser para él, ¿verdad? Entonces, pues para todos hay, ¿no es cierto? Para todos. Entonces vamos a orar, pero antes quiero ofrecerles el bosquejo para el sermón de esta mañana. Hoy vamos a estar examinando el rol del esposo en el matrimonio, considerando 4 facetas muy bellas del esposo. Y este es el bosquejo. Número 1, el esposo como cabeza que lidera. El esposo como cabeza que lidera. Número 2, el esposo como hombre que ama. El esposo como hombre que ama. Número 3, el esposo como líder que sostiene. El esposo como líder que sostiene. Y hay un pilón, ¿verdad? Porque casi siempre son 3. El cuarto es el esposo como persona que honra. El esposo como persona que honra. Entonces el esposo como cabeza que lidera, hombre que ama, líder que sostiene, persona que honra. Pero vamos a orar para comenzar. Padre, una vez más venimos a ti en el nombre de Cristo, agradecidos porque nos escuchas y nos has adoptado como tus hijos, nos has hecho parte de tu familia. Y aquí estamos, Señor, necesitados de ti. Venimos ante ti con mucha humildad para reconocer que necesitamos de tu gracia, de tu sabiduría para leer tu palabra y en función a este tema tan lindo y muchas veces desafiante para nuestra vida como esposos. Señor, oramos que por favor traigas convicción a nuestra vida y que nuestro rol como esposo sea cada vez más parecido al rol de Cristo como esposo sobre la iglesia que es su esposa. Ayúdanos, Señor, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Antes de comenzar con el primer punto de esta mañana, quisiera animarles, por favor, a que nadie se descarte, ¿verdad?
o se desconecte del sermón. Porque quizá alguno pudiera pensar, pastor, yo estoy soltero, ¿verdad? Yo no estoy ahí con esposa, no tengo este sermón, no me aplica, ahí nos vemos, ¿verdad? No. O quizá alguien más pueda decir también, pastor, ya tenemos 50 años de casados, esto ya no va a cambiar, así nos tocó, ya ni modo, ya déjalo así. Ese no debe ser nuestro pensamiento, hermanos. Si estás soltero, escucha esto, si estás soltero y Dios no te ha regalado el don de continencia, ese que Pablo menciona ahí en 1 Corintios 7, versos del 7 al 9, y sabes que no lo tienes porque lo que tienes es un deseo muy fuerte por casarte y formar una familia, si esto es así, entonces como soltero y soltera, pues muy probablemente también tienes una lista muy grande, ¿verdad?, de requisitos, digamos, de exigencias de lo que debe cumplir tu esposo o tu esposa en el futuro. Tenemos que ser honestos, ¿verdad? Usualmente así somos. Lo que regularmente buscamos siempre es que los demás cumplan con nuestras propias expectativas o estándar, ¿verdad? ¿O nada más soy yo? No, ¿verdad? Muchas veces así somos. Bueno, si este es tu caso, este sermón te va a ayudar a poner tus ojos no en tu lista de expectativas de un futuro esposo o esposa, no, sino más bien a poner tus ojos en ti mismo, a observar tu vida, para entonces crear otra lista más importante y entonces que esa lista la pongas por encima de tu propia lista de exigencias y entonces evalúes, consideres si tú estás preparado para cumplir en el futuro el rol del esposo o de la esposa, ¿verdad? En este caso, en el sermón de hoy, pues el rol del esposo. Pero también si ya están casados, no importa cuántos meses o años, hermanos, tengan ahí viviendo en su matrimonio de una manera triste, ¿verdad? Porque pues han estado errando en sus roles como esposo y esposa en el matrimonio. No importa cuánto tiempo hayas sufrido o estés sufriendo en estos momentos un matrimonio muy desafiante, muy adverso, este sermón también te va a ayudar a ti. Te va a animar a examinar tu corazón y a evaluar dónde estás parado, dónde estás parada, para que entonces con la ayuda del Señor y con su palabra puedas ajustar, ¿verdad? Calibrar tu mente, redirigir tu camino para entonces comenzar a cumplir estos bellos roles que Dios ha diseñado para el esposo y esposa en el matrimonio. Y entonces, cuando hagas esto, entonces verdaderamente que tu matrimonio sea un acto de adoración a Dios. Porque piensen en esto, nuestro matrimonio, claro que Dios lo creó, ¿verdad? Vemos ahí, lo hemos visto en Génesis 1, incluso en Génesis 2, Dios lo creó pues para que el hombre no estuviera solo y para que la mujer tuviera de quién ser una ayuda idónea, ¿verdad? Para que convivieran, para que tuvieran intimidad, se multiplicaran y cumplieran la tarea que Dios les dio de gobernar la tierra. Pero también hay otro objetivo más sorprendente y más bello. Y es este. Y esto te debe motivar para cumplir tu rol como esposo y esposa. Que tu matrimonio sea cada vez más un reflejo del matrimonio de Cristo, tu esposo, contigo, que eres su esposa, su iglesia. Ese es el mayor objetivo de tu matrimonio. Agradar a Dios. Mientras en términos de Efesios 5, y lo vamos a ver, tu matrimonio cada vez más refleja esta bella relación matrimonial entre Cristo y su iglesia. Pero comencemos recordando que tanto el hombre como la mujer fueron creados a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Lo cual denota pues igualdad espiritual, lo hemos dicho varias veces, porque no queremos que nadie se pierda. Ninguno, hombre y mujer, esposo y esposa, ninguno es superior en términos espirituales delante de Dios. Vean ahí sus Biblias en Génesis capítulo 1, versos 26 y 27, ya lo leímos. Ahí estuvimos observando que nuestro Dios trino nos crea, nos forma, y entonces Génesis 1, verso 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Pero vean ahora el verso 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, y aquí está la gran verdad. Varón y hembra los creó. Una vez más,
Con esto aprendemos que tanto el hombre como la mujer, los dos sin excepción, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y por lo tanto los dos tenemos el mismo valor espiritual delante de Dios. Ninguno es superior a otro. Y aunque los dos, hombre y mujer, pues somos biológicamente muy diferentes, ¿verdad? Porque el hombre tiene cromosomas, ¿de cuáles? XY, ¿verdad? De repente aquí los doctores médicos, sí, muy diferentes biológicamente, hombres XY y mujeres XX. Aunque somos muy diferentes biológicamente, incluso también somos muy diferentes en cuanto a los roles que Dios ha diseñado para nosotros, y lo vamos a comenzar a descubrir desde esta mañana. Aunque somos muy diferentes en estos aspectos, no importa. También somos muy iguales espiritualmente delante de Dios. Ninguno es superior a otro. Necesitamos subrayarlo y entenderlo antes de entrar de lleno al tema de los roles, porque quizá alguno se pueda perder, ¿verdad? Y pensar, yo soy cabeza, yo soy superior, ¿verdad? Y yo soy ayuda idónea, yo soy inferior ante Dios. No, no es así. Mismo valor espiritual delante de Dios. Y adoras a Dios de la misma manera si estás cumpliendo el rol, ya sea como esposo o como esposa. Eso es muy importante. Pero ahora sí vamos a entrar al primer punto, el esposo como cabeza que lidera. Y esto, hermanos, que el esposo es cabeza que lidera, se observa de muchas maneras en nuestra Biblia, comenzando desde Génesis. Lo entendemos así, por ejemplo, porque en Génesis 2, verso 7, se nos dice que Dios primero creó ¿a quién? Al hombre. Y luego crea a la mujer, Génesis 2:22, ¿verdad? Y la crea como su ayuda idónea. Y lo hemos dicho, con esto implicando igualdad, porque la crea de un costado, ¿verdad? Del hombre, implica igualdad, pero también complementariedad, porque primero Dios creó al hombre y luego a la mujer, para que la mujer sea ayuda idónea del hombre. Entonces, que Dios haya diseñado al esposo como cabeza, se ve, se observa, porque Dios crea primero al hombre y a la mujer la crea la forma para que sea su ayuda idónea. Esto es lindísimo. Y el apóstol Pablo, más adelante, en 1 Corintios 11, verso 3, vayan ahí por favor, nos enseña que el hombre de manera muy clara es la cabeza de la mujer. 1 Corintios 11, verso 3. Vean ahí, 1 Corintios 11, verso 3. Vean lo que escribe el apóstol Pablo, 1 Corintios 11, verso 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y aquí está, hermanos. ¿Y el varón qué es? La cabeza de la mujer. Y Dios la cabeza de Cristo. Muy claro, ¿no es cierto? Dios es cabeza de Cristo. Cristo es cabeza del hombre. Y el hombre es cabeza de la mujer. Las tres cosas son verdad. Dios cabeza de Cristo, Cristo cabeza del hombre y hombre cabeza de la mujer. Y en los siguientes versos, considerando que el hombre como cabeza de la mujer tiene autoridad sobre la mujer, el apóstol lo que hace es exhortar a los corintios a que esto se refleje incluso en su vestimenta exterior. Y en el verso 8 les explica la razón. Véanlo ahí, del por qué el hombre tiene autoridad. Verso 8, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón, para que sea su ayuda idónea, ¿verdad? Y otra vez, hermanas, son iguales que los hermanos en términos espirituales. Ninguno es superior a otro, pero Dios nos ha dado roles distintos, bellos, que mientras los cumplimos le adoramos a Él. A los esposos es muy claro, ¿verdad? Somos cabeza de la esposa, tenemos autoridad delegada sobre la esposa, ¿verdad? De parte de Dios. Mientras nosotros ejercemos ese liderazgo sobre nuestra esposa bíblicamente, adoramos a Dios. Mientras lo hacemos de manera muy machista,
deshonramos a Dios. Ahí estamos. Incluso en otra de sus cartas, en 1 de Timoteo 2, versos 12 y 13, vayan ahí, 1 de Timoteo 2, versos 12 y 13, Pablo le ordena a Timoteo y a toda la iglesia en Éfeso que la mujer tiene prohibido enseñar en la iglesia y ejercer dominio sobre los hombres en la iglesia por algo muy particular. Obvio, en un contexto donde en las reuniones de iglesia hay solo hombres o hay una audiencia mixta de hombres y mujeres. Ese es el punto, esa es la idea. Porque claro que la mujer puede enseñar en la iglesia, no a los hombres, no en una audiencia mixta donde hay mujeres y hombres, pero sí donde hay mujeres, ¿verdad? Donde hay niños. Eso es obvio, incluso desde Tito 2. Las mujeres son llamadas a ser maestras del bien, ¿verdad? ¿Lo recuerdan? Las mujeres son llamadas a enseñar a otras mujeres a amar a sus maridos. Ahí están. Pero en un contexto de iglesia, Dios por medio de Pablo dice, a las mujeres no se les permite enseñar ni ejercer dominio sobre los hombres. La mujer no puede enseñar, y esto se debe no a un tema cultural, como algunos piensan, ¿no? Vamos a descubrir a qué se debe. Vean ahí, 1 de Timoteo 2, verso 12. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Por qué razón? ¿Algo cultural? ¿Algo que ha establecido la sociedad? No. Vean el 13. Porque Adán fue formado primero y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Entonces es muy claro. Una faceta del rol del hombre en el matrimonio es que el hombre es la cabeza, es quien ejerce dominio, liderazgo sobre la mujer. Y cuando escuchamos eso, sobre todo las mujeres, piensan en algo feo, ¿verdad? Porque sí, estamos rodeados de personas que ejercen, hombres, ¿verdad?, que no conocen al Señor, que ejercen un liderazgo muy perverso, muy feo. Incluso a veces como cristianos ahí estamos, siendo muy machistas. Pero esta realidad de que el hombre tiene autoridad sobre la mujer, incluso también se observa porque el hombre, escucha esto, el hombre es quien le pone nombre a la mujer y no viceversa. Vayan otra vez a Génesis capítulo 2. Recuerden que estamos viendo que el esposo es la cabeza de la mujer, Génesis capítulo 2. Y antes de ir ahí al verso 23, recuerden que en todo el capítulo 1, mientras nuestro Dios está creando las cosas, recuerden que cada vez que Él crea las cosas, también le pone nombre a las cosas, ¿verdad? Y con esto dijimos que esto mostraba su autoridad al crear las cosas y poner nombre a las cosas. Y vemos que esto mismo sucede en el hombre hacia la mujer, no porque el hombre creó a la mujer, sino porque le pone nombre a la mujer. Vean Génesis 2:23, lo que señala ahí. Y dijo entonces Adán, ya que Dios le trae a la mujer a él, ¿verdad? Dice entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y vean, aquí está. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Ahí está. Adán muestra su autoridad sobre la mujer al decir que su ayuda idónea será reconocida como varona, ¿verdad? Y esta misma autoridad de Adán sobre Eva como cabeza, como líder, nombrándola, ¿verdad?, por su nombre o para que la conozcan de cierta manera, se repite en Génesis 3. Véanlo ahora ahí, Génesis 3, pero en el verso 20. Y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Muy claro. Pero todavía hay algo más que nos muestra que el hombre es la cabeza de la mujer y que por lo tanto tiene autoridad sobre la mujer. Y esto lo vemos cuando Dios le pide cuentas primero al hombre y no a la mujer cuando pecan. No sé si lo recuerden, ¿verdad? Pero lo podemos ver ahí en Génesis 3, verso 9. Después de que Eva es engañada por la serpiente y toma del fruto, lo come y se lo da a Adán después. Pero ahí mismo, después de que sucede eso, Dios de manera muy particular e intencional llama al hombre a cuentas.
con esto denotando pues que Él es la cabeza o el líder. Vean ahí Génesis 3, verso 9. Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y luego en el 11, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Tremenda rendición de cuentas, ¿verdad? Piensa en eso, ponte en los zapatos de Adán. Primero muy lindo, ¿verdad? Cabeza, sí, ella es mi ayuda idónea, pero después rendición de cuentas. ¿Qué hiciste? ¿Dónde estabas? Como cabeza, como líder. Aunque la mujer fue quien pecó primero, ¿verdad? Pero primero Dios llama a cuentas ¿a quién? Al hombre. Aunque los dos son responsables por su pecado, ¿verdad? Y después el Señor pues también llama a cuentas a Eva. Pero esto es muy interesante porque otra vez a quien Dios llama primero es al hombre, como líder, como cabeza. Hermanos, con esto aprendemos otra vez que el hombre es la cabeza o líder de la esposa, es la cabeza o líder en la casa, es la cabeza o líder en la familia, con los hijos. Y si hay algo que está mal en la casa, el responsable somos tú y yo como esposos. Así. Y Dios nos va a pedir cuentas a ti y a mí por lo que pase o no pase con nuestra esposa o nuestros hijos. Es lo que hizo Dios con Adán, ¿verdad? Lo llamó a cuentas. Aunque Ezequiel 18 nos enseña que cada quien dará cuentas por su pecado, ¿verdad? ¿No es cierto? Porque el alma que pecare, ahí está. Pero Dios nos va a llamar a cuentas a nosotros como cabeza, líderes, de cómo está nuestra esposa, cómo estuvieron nuestros hijos, qué pasó con su vida espiritual. Y lo hará personalmente. Y quizá hoy lo está haciendo también, ¿verdad? Personalmente con nuestras vidas. Es muy claro entonces que el hombre es la cabeza de la mujer. Esto es diseño de Dios en cuanto a los roles del matrimonio. Y esto al inicio sin duda que debió ser algo bellísimo, ¿verdad? El que Eva escuchara que ella es la ayuda idónea de Adán debió hacer algo lindísimo. No debió pensar ella algo como feo, ¿verdad? Como algo que le minimizaba. No, algo como muy lindo, ¿verdad? Como un cuidado de Dios para su vida. Pero hay un problema. Debido a la entrada del pecado y al pecado que aún reside en nosotros, porque hay residuos de pecado en nosotros, aunque ese pecado no nos esclaviza, pero aún otra vez quedan residuos de su influencia en nuestra manera de pensar, de hablar, de vivir. Debido a esto, pues a veces vivimos ahí en Génesis 3:16, ¿verdad? Siendo esposos que se enseñorean de nuestra esposa. Es decir, siendo maridos que ejercemos un liderazgo muy machista, muy, digamos, dictatorial, aplastando a la esposa, aplastando a los hijos. Prestemos atención, hermanos. Esposos, considerando todo esto, una sugerencia. Primero, lo que debemos de examinar es si verdaderamente estoy siendo la cabeza o el líder que debo de ser en mi casa, ¿no es cierto? Si estoy ahí, siendo otra vez la cabeza de mi esposa, de mis hijos, el líder de mi hogar, o si alguien más está tomando mi lugar, ¿verdad? Mi esposa, mis hijos o los abuelos. Esto no debe ser así. Debemos de evaluar nuestras vidas y considerar dónde estamos. ¿Realmente estamos ejerciendo este liderazgo piadoso en la casa? ¿Eso percibe mi esposa? ¿Percibe mis hijos? ¿Que están teniendo un líder muy lindo, muy bello? Pero también, por otro lado, debemos evaluar la clase de nuestro liderazgo, ¿verdad? La clase de la autoridad que estamos ejerciendo como cabezas. No digamos que volteando a ver a otras personas, ¿verdad? Porque a eso no somos llamados, sino volteando a ver a Cristo, el esposo de la iglesia, la cabeza de la iglesia, no comparándome con otros esposos, ¿verdad? Con otras familias, sino volteando a ver a Cristo, esa cabeza tan bella de la iglesia y viendo cómo es Él es un esposo tan lindo, ¿verdad? Esa debe ser nuestra consideración para entonces hacer nuestra evaluación personal y determinar cómo estamos. Cristo nos modela de manera clara, perfecta y bella cómo se ejerce un liderazgo piadoso,
bueno, lindo, que pues los que están bajo mi cargo lo disfrutan, ¿verdad? Lo anhelan, lo quieren. ¿Y saben cómo debe ser nuestro liderazgo como esposos desde la óptica de Cristo? De acuerdo a lo que Él piensa, debe ser un liderazgo, escucha esto, esposo, debe ser un liderazgo humilde. Ahí está, debe ser no un liderazgo soberbio, orgulloso. No, porque así no fue Cristo, ¿verdad? Ni es Cristo como cabeza. Nuestro liderazgo, al voltear a ver a Cristo como la cabeza, debe motivarnos a ser líderes, cabezas humildes, que siempre buscamos servir a nuestra esposa y a nuestros hijos, porque Cristo siempre nos sirvió, ¿verdad? Como cabeza, como líder. Debemos de estar ahí, siendo líderes que no buscamos lo nuestro, que no somos egoístas, sino todo lo contrario, otra vez, que busco el beneficio de mi esposa, busco amarla, busco servirla, a mis hijos. Una y otra vez la Biblia nos enseña cómo Cristo nos modeló este liderazgo mientras estuvo aquí en la tierra. Escuchen y tomen nota. Marcos 10:45 nos enseña que Cristo, nuestro esposo, no vino para ser servido aquí a esta tierra, ¿verdad? Sino vino ¿para qué? Para servir. ¿Y para qué? Para dar su vida en rescate por muchos. Ahí está. Cristo nos enseña como el esposo de la iglesia que es, cómo es que debe ser nuestro liderazgo como esposos. Debe ser siempre con una actitud de servicio, de dar la vida por nuestra esposa. Juan 13 nos muestra que Cristo, nuestra cabeza, ama a los suyos lavando los pies, ¿verdad? ¿Se acuerdan? De esa manera Cristo mostró su liderazgo, su autoridad, que es la cabeza de la iglesia, lavando los pies de los suyos. Ilustrando, escucha esto, esposo, hombre, y también soltero, ¿verdad? Si estás ahí con novia, estás a punto de casarte o estás pensando en casarte más adelante o tener una novia. Esto nos enseña que entre más autoridad tienes, más lavas los pies. Esto es contracultural. Porque recuerden cómo es la estructura organizacional de las empresas, ¿verdad? El que está arriba, todos le sirven, ¿no es cierto? Todos están ahí. Pero en el ámbito de Dios, desde la perspectiva y óptica de Dios, el líder sirve a todos, ama a todos, no ve por lo suyo, ve por lo de los demás. Filipenses 2 nos enseña que Cristo, nuestro líder, siendo Dios, ¿qué hizo? Se humilló hasta lo sumo, ¿verdad? Se hizo hombre, se humanó, se encarnó y murió en una cruz para salvar a pecadores. Entonces, una faceta muy linda de tu rol en el matrimonio como esposo es ser la cabeza o líder en el matrimonio, pero no un líder pecaminoso, ¿verdad? No, machista, dictatorial, no. Que exige que se hagan las cosas como Él dice, cuando Él dice y porque Él lo dice. No, eso no debe ser. Sino más bien una cabeza o líder que antes de cumplir con su propia agenda, busca amar y servir a su esposa y a los hijos y cumplir sus agendas. Dar su vida, ¿verdad? Por su familia. Ese es un líder piadoso, una cabeza que agrada a Dios en la familia, un esposo. No importa que llegue cansado del trabajo, ¿verdad? El esposo. O muy agobiado por el tráfico, ¿verdad? Terrible aquí en Monterrey. O por incluso las interacciones con las personas, ¿verdad? En el trabajo. Nada de eso le afecta porque mientras va camino a casa, manejando, ¿verdad? Hay mucho tiempo con el tráfico. Mientras va camino a casa, ora a Dios. Él le dice, Señor, estoy fastidiado. Quiero llegar a la casa y nada más dormir y comer, ¿verdad? Pero ayúdame. No puedo cumplir mi rol en mis fuerzas. Ayúdame. Y entonces cuando llega a casa, siendo muy dependiente de Dios, orando al Señor, pues el Señor le da fuerzas, ¿verdad? Y en lugar de cumplir con su propia agenda,
de que le sirvan, le tengan la comida caliente, de que lo atiendan, sentado en el televisor. Al contrario, busca, ¿verdad?, amar a la esposa, servir a los hijos, platicar, convivir. Ese es el líder, la cabeza, el esposo que Dios ha diseñado para que viva de esta manera en la familia. ¿Y por qué puede hacer esto el esposo? Hermanos, porque nuestra mente ya está calibrada, ¿verdad? Ya está ajustada por Dios mediante la oración y mediante la palabra de Dios que vino a nuestra mente, y el Espíritu Santo dio fruto a nuestra vida, y llegamos. Y entonces, aunque estamos muy cansados, aunque tenemos la tentación muy fuerte de ser egoístas y ver por nosotros mismos, amamos y servimos. Llegamos y platicamos y conversamos. Ahí debemos estar todos los esposos, sin excepción. Pregunta, hermanos, ¿cómo estamos ahí? Debemos hacer un análisis honesto en nuestras vidas. Seamos humildes y no orgullosos. Debemos dejar que el espejo de Dios, pues que está aquí, ¿verdad?, nos muestre nuestras imperfecciones, para entonces, pues, limpiarnos, ¿verdad?, con la sangre de Cristo, pedirle que nos cambie, para entonces poder procurar agradarle cumpliendo nuestro rol. Y si estás soltero, pues de nuevo no te escapes ahí por la tangente, ¿verdad? No, busca desde hoy en tu casa, en tu trabajo y en la iglesia modelar este tipo de liderazgo. No necesitas una novia y una esposa para modelar este liderazgo, porque recuerda que el liderazgo empieza con la humildad y luego continúa con el amor y el servicio, ¿verdad? No necesitas a una novia, a una esposa, no. Ahí en tu casa con tus papás y tus hermanos, ahí en tu trabajo, aquí en la iglesia, comienza a amar, comienza a servir, comienza a tolerar a los hermanos, a ver por sus vidas, a orar por ellos. Y si eres una mujer soltera, bueno, no veas tanto en el futuro que tu futuro novio o esposo tenga la barbilla partida, ¿verdad? No, ora al Señor y pídele que te dé un novio, un esposo con esta característica. Y si ya tienes un novio, no tomes su liderazgo. Déjalo ser hombre. Déjalo que se porte varonilmente, ¿verdad? Déjalo que esté ahí y que tome las decisiones. Que desde ahí muestre en el noviazgo que está procurando ser el líder que debe ser en el futuro, ¿no es cierto? Pero bueno, con esto entramos a la segunda faceta del rol del esposo. El esposo como hombre que ama. Vayan conmigo ahora a Efesios capítulo 5. Ahí vamos a descubrir una faceta del rol de un esposo piadoso. Y es esta: debe ser que ama exclusivamente y sacrificialmente a su esposa. Vean lo que nos enseña la Biblia a los esposos a partir del verso 25. Maridos, amad a vuestras mujeres. Y la idea es, esposo, ama a tu esposa, ¿verdad? No a tus esposas. ¿Cuáles, verdad? Un hombre, una mujer, matrimonio, ¿verdad? Entonces, esposo, mandato, ama a tu esposa. Y aquí está el estándar. Como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¡Wow! Este estándar es muy alto, ¿verdad? Necesitamos detenernos, hacer un alto y pensar en todas las implicaciones. Encontrar principios aquí, ¿verdad? ¿Cómo se ve esto? ¿Cómo se observa? En mí, en mi casa. ¿Qué significa esto? Bueno, que nosotros como esposos debemos imitar la clase y cantidad de amor que Cristo como esposo otra vez ofreció y dio a la iglesia, que es su esposa. Entonces la pregunta surge, ¿verdad? ¿Cómo es que Cristo amó a la iglesia? ¿Cómo es que Él se entregó? ¿Qué hizo? Bueno, podemos pensar en muchas cosas. Por ejemplo,
Cristo amó a la iglesia. Escucha esto. Cristo amó a la iglesia, aunque la iglesia no lo amaba, ¿verdad? Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esto continúa hoy, ¿verdad? ¿A poco somos muy fieles como esposa? No. Y Cristo sigue amando a su iglesia, a su esposa. Y nosotros somos llamados a amar a nuestra esposa de la misma manera. Aunque nuestra esposa a veces sienta, ¿verdad? Lo voy a subrayar, sienta porque nos aman. Sienta no amarnos por las palabras que decimos, las acciones que hacemos en contra de ella. Pero otra forma que podemos observar de cómo Cristo ama a su esposa, la iglesia, siendo el esposo, es que Cristo ama a la iglesia de forma exclusiva. Solo tiene ojos para ella. Piensa en eso. Cristo solo tiene ojos para su iglesia. En Juan 17:9, cuando Jesús está hablando con el Padre, ora de una forma tan linda y especial que dice: no ruego por el mundo. ¿Se acuerdan? No ruego por el mundo, sino ¿por quién? Por los que me diste y aún por los que han de creer. Hay un interés y un amor tan personal y directo, exclusivo de Cristo para su iglesia, que lo vemos aquí desde la oración sumo sacerdotal de Cristo al Padre. Y esposos, somos llamados a amar de esta manera a nuestra esposa. ¿Cómo? Teniendo ojos exclusivos para ella. Nada más para ella. Son mis ojos, mi corazón, todo mi ser. Debemos imitar este mismo amor de Cristo, el esposo a la esposa, la iglesia. Nosotros a nuestra esposa. También debemos ver que Cristo ama a su iglesia de manera sacrificial, porque da su vida por ella, ¿verdad? Juan 10:14, Jesús nos dice: yo pongo mi vida, ¿por quién? Por el mundo. No, ¿verdad? Yo pongo mi vida por mis ovejas, las que son mías. Cristo ama a la iglesia, una última, de forma permanente y no temporal. La ama para siempre. En Juan 13:1 Jesús nos dice que ama a los suyos hasta el fin, es decir, los ama eternamente, los ama al máximo, al tope y eternamente. Y así somos llamados nosotros, hermano, en términos de Efesios 5, verso 25. Esposo, ama a tu esposa, así como Cristo amó a la iglesia. Somos exhortados por Cristo a amar a nuestra esposa tal y como Cristo, nuestro esposo, nos ama a nosotros, su iglesia. En eso debemos de pensar. No voltear a ver a otras familias o esposos, sino ver a Cristo. Y por eso comencé haciéndoles pensar en que mientras nosotros estamos procurando cumplir nuestros roles, el objetivo principal dentro del matrimonio como esposo y esposa debe ser nuestro objetivo principal, adorar al Señor. Porque es lo que Él quiere, ¿verdad? Que nosotros estemos desarrollando de manera muy linda y disfrutando, y que nuestra esposa y nuestros hijos disfruten. Esto debe cambiar por completo la forma en que dices amar a tu esposa. Porque no solamente es hablar y decirle te amo, o buscarla para tener un momento de intimidad. No, es todos los días, siempre amarla y servirla, en todo momento. Volteando a ver a Jesucristo, ¿verdad? Poniendo nuestros ojos en Él y siendo cautivados por el amor que recibimos de Él. La exhortación es esta: a la luz del amor que Cristo, tu esposo, te ofrece y te da, ¿estás tú amando a tu esposa? Aunque a veces sientas que ella no te ama a ti. ¿Estás amando a tu esposa de forma exclusiva? Es decir, no estás buscando a otras mujeres, ya sea en tu teléfono, en el iPad, en la computadora, o volteando a ver a otras mujeres mientras estás caminando en la calle o en tu trabajo. ¿Tu amor hacia ella es permanente y no variable? Ese es el examen que debemos de hacer, ¿verdad? Somos llamados, hermanos, a que nuestra respuesta sea habitualmente: sí, Señor, ahí procuro estar.
aunque a veces fallo, aunque a veces peco, tú lo sabes, ayúdame, pero tú sabes que procuro siempre estar ahí. Y si no lo estamos haciendo, hermanos, este momento es bellísimo porque es gracia de Dios para entonces reconocer que necesitamos de su gracia y entonces correr a Él para pedirle perdón, pero también correr a nuestra esposa, ¿verdad? Humillarnos y decirle, te he fallado, perdóname, no he estado ahí haciendo lo que debo de hacer. Pero ahora vean el verso 26, porque en el verso 26 se nos enseña que el amor por nuestra esposa debe ser un amor que procura su santidad. Esto es muy importante. Tal y como Cristo nos ama y procura nuestra santificación, ¿verdad? Véanlo ahí en el verso 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. En otras palabras, el amor de Cristo se observa porque Él dio toda su vida, un amor sacrificial, pero también en la medida en que tu esposa es cada vez más pura delante de Dios, es cada vez más santa delante de Dios, ha crecido día con día en su santificación progresiva. Pensando de otra manera, en forma contraria, una forma en que se observa que no estás amando a tu esposa, probablemente es que ella está estancada en su vida espiritual, no ha crecido. Y ha sido por causa, pues, de nosotros, ¿verdad? Probablemente y primariamente por no estarlas amando como debiésemos amarlas. Eso es lo que nos enseña este pasaje, porque Cristo nos ama dando su vida en sacrificio y procurando la santificación de su iglesia, ¿no es cierto? Es lo que vemos ahí en el verso 26. Así como Cristo ama a su iglesia y la santifica con su palabra, nosotros también como esposos somos llamados a amar a nuestra esposa y buscar su santificación con la Biblia. En nuestro caso, siendo buenos maestros de la Biblia, ¿verdad? Enseñándoles y modelándoles con nuestra vida la palabra de Dios, para que al final sea Dios quien dé fruto a todo esto, ¿verdad? A nuestras palabras y a nuestro testimonio en el corazón de nuestra esposa, y entonces ella procure crecer en santidad. Esto siempre ha sido parte del diseño de Dios para el esposo. Lo vemos desde el inicio con Adán y Eva. Porque recuerden que antes de que naciera Eva, ¿verdad? Pues Dios creó a Adán. Y entonces lo que hace Dios con Adán es que le da instrucciones. Primero lo pone en el jardín y le da instrucciones, ¿verdad? Le habla su palabra. Dios le habla su palabra a Adán y le dice, mira, puedes comer de todo árbol del huerto, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no puedes comer. ¿Estaba Eva ahí o no estaba Eva ahí? No estaba ahí, ¿verdad? Fue una comunicación de Adán directa con Dios, Adán escuchando a Dios, encontrando el significado de lo que Dios le está comunicando, y entonces como cabeza líder que es, que ama a su esposa, Eva, ¿verdad? En un futuro que Dios la forma y la crea para él y los casa. Entonces, ¿qué debió haber hecho Adán? Y que seguramente hizo. Enseñarle la palabra, ¿no es cierto? Ser un buen maestro de la palabra de Dios y enseñarle a su esposa, mira, esto ha dicho el Señor para nosotros. Por eso, hermanos, nosotros no somos Cristo para santificar a nuestra esposa, como Cristo sí es con su palabra y nos santifica a nuestra esposa, a nosotros la iglesia, ¿verdad? Pero nosotros como esposos debemos, como Adán, no necesitamos oír una voz audible del Señor, Dios ya no habla así, pero necesitamos ser buenos maestros de la palabra de Dios, al abrir la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios, encontrar el significado de la palabra de Dios, aplicarlo en nuestra vida y enseñarlo a nuestra esposa. ¿Para qué? Para que crezca en santidad, para guardar su vida, para protegerla, para que ella incremente su pureza delante del Señor. A eso somos llamados. Debemos ser, hermanos, esposos caracterizados por ser hombres comprometidos con Dios y con la palabra de Dios. Claro, primero para nuestra propia santificación, pero también para la santificación de nuestra esposa, y no que hagamos todo lo contrario, ¿verdad? Siendo ahí esposos que no conocen su Biblia, que la abren nada más los domingos, o que
pues por no abrirla regularmente, pues no tienen un conocimiento de Dios adecuado y por lo tanto no la practican, ¿verdad?, en sus vidas, ni mucho menos la enseñan a su esposa o a sus hijos. No debemos ser así. Hermanos, esposos, cabezas, no debemos ser bebés espirituales. En un sentido, tú como esposo debes tener un mayor discernimiento espiritual que tu esposa, un mayor conocimiento de Dios que tu esposa. Tú debes de conocer más a Dios y enseñar la palabra de Dios a tu esposa, a tus hijos, si es que verdaderamente dices amarla, ¿verdad? Ahí debemos de estar, hermanos. Amemos a nuestra esposa procurando su santificación. ¿Y cómo vamos a hacerlo si no abrimos nuestra Biblia? Si no estamos preocupados, pues por conocer a Dios y por enseñarle a nuestra esposa y a nuestros hijos. No podemos ser otra vez esposos bebés espirituales, que tenemos años en el cristianismo y todavía seguimos gateando, ¿verdad? En un sentido. No, debemos de ser personas conocedoras de la palabra de Dios, porque si no, piensa en esto, si no, ¿cómo vas a proteger a tu esposa de un falso maestro? ¿Cómo vas a proteger a tu esposa de la falsa doctrina? Si no conoces tu Biblia, no conoces de teología. Nosotros somos los responsables. El esposo como cabeza que lidera, como hombre que ama, pero también, tercero, como líder que sostiene. Vean ahí ahora los versos 28 y 30. Somos llamados a ser esposos que sostenemos, en el sentido de que protegemos y proveemos a nuestra esposa. No solo en términos materiales, sino también espirituales. Véanlo ahí en el 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¡Qué gran verdad! Piensa en esto. Así como amas, cuidas y sustentas tu cuerpo, también debes hacer lo mismo con tu esposa. Ámala, cuídala y susténtala de la misma manera. Y piensa esto en todos los ámbitos. Por ejemplo, así como cuidas tu cuerpo de peligros físicos y espirituales, incluso de lo que comes o no comes, así como tienes mucho cuidado de eso, tu esposo, debes también tener el mismo cuidado por tu esposa en términos físicos y espirituales. Ese es el amor que debes ofrecerle y entregarle a tu esposa. Pero todavía hay algo más importante que debes de considerar. Debes voltear a ver tus ojos a Cristo. Debes voltearlo a ver a Él para que aprendas cómo es que Él hace con nosotros, su esposa, la iglesia, y entonces procures imitarlo. Considera esto en cuanto al amor de Cristo para con su iglesia, protector y proveedor. Considera esto físicamente. Según Mateo 6:33, Cristo ha prometido que no nos faltará 3 cosas, ¿verdad? Comida, bebida, vestido. Mientras nosotros buscamos primeramente su reino y su justicia. Entonces, físicamente, Dios, Cristo, promete que no nos va a faltar comida. Pero también Cristo nos enseña que nos sustenta espiritualmente, porque según 1 de Pedro 2, verso 2, ahí somos enseñados a que con la palabra de Dios, con la Biblia, cuando la tomamos, crecemos espiritualmente, ¿verdad? Entonces Dios, Cristo, pues nos sustenta físicamente y espiritualmente. Él ha prometido que nada nos va a faltar conforme a su voluntad en términos físicos, y en términos espirituales nos da lo que necesitamos aquí en su palabra para crecer espiritualmente. Pero ahora, en cuanto al cuidado, hay algo muy lindo también. Él también nos sustenta, Él también nos cuida, porque Mateo 6:26 nos dice que Él tiene cuidado de nuestras vidas y tiene cuidado de los pajaritos, ¿verdad? ¿Cómo no va a tener cuidado de nosotros? Y también tiene cuidado de nuestras vidas espirituales,
Porque Mateo 16:18 nos dice que ni las puertas del Hades, ¿qué cosa? Van a prevalecer contra su iglesia. Qué lindo, ¿verdad? Bueno, pensando en todo esto que recibimos de nuestro precioso esposo Cristo, entonces ahora sí, piensa, evalúa, examina, considera cómo estás como esposo, siendo de la misma manera con tu esposa. Considera cómo Cristo, esposo, considera cómo Cristo, tu esposo, como iglesia que eres, su esposa, te sustenta, te cuida y lo hace en términos físicos y espirituales. Y entonces, haz lo mismo con tu esposa. Haz lo mismo, en términos físicos, en términos espirituales. Procura trabajar diligentemente. No seas perezoso, no seamos perezosos. Observemos a la hormiga, ¿verdad? Como dice Salomón. Trabajemos diligentemente, siendo muy dependientes del Señor, ¿verdad? Pero trabajemos y procuremos llevar el alimento a casa, el sustento a casa. Seamos ahí personas mostrando amor a nuestra esposa de esta manera. Pero también procura leer más tu Biblia, conocer más a Dios, para que de la misma manera pues alimentes a tu esposa con la Biblia, ¿verdad? Estés ahí siendo una persona que enseña, que procura trabajar duro, no nada más en el trabajo, sino procura, como le dice Pablo a Timoteo, procura trabajar duro con la Biblia, diligentemente para hallarse aprobado delante de Dios, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que cuando habla la palabra de Dios es lo que Dios dijo. Y su esposa entonces es bellamente beneficiada y sus hijos también. Así como procuras trabajar mucho en términos de laborales, ¿verdad? Seculares, trabaja mucho con tu Biblia. Llévala a tu casa, a tu esposa, a tus hijos. Y también protégela, no nada más en términos físicos, ¿verdad? Porque probablemente ahí somos muy prontos y rápidos para protegerla de accidentes, de personas que vengan a robarle o tratar de dañarlas, ¿verdad? Pero también protégelas espiritualmente. No las orilles a pecar con tu conducta, con tus palabras, con tus gesticulaciones, con el tono de tu voz. Procura su santificación al amarla y que ella perciba que le amas, ¿verdad? Que le sirves. Así debemos de estar todos. Así que, hermanos, esposos, anímense. Animémonos, ¿verdad? Animémonos viendo a Cristo, cómo es que Él hace todo esto en nuestras vidas y que esto nos impulse a nosotros a imitarlo con nuestra esposa. Es una bella oportunidad para adorar a Dios de esta manera y encontrar de manera rápida y pronta el beneficio en otras personas, en nuestra esposa y en nuestros hijos. Y si estás soltero, muchachos, tienen muchísimo tiempo para profundizar en la palabra de Dios, ¿verdad? Si estás soltero, tienes mucho tiempo para invertir en la academia, en tu escuela, en tus estudios. No tienes excusa para reprobar. No tienes excusa para repetir año. No, tienes todo el tiempo, ¿verdad? No tienes ninguna responsabilidad. Aprovecha este tiempo porque es oro. El tiempo se va. Aprovecha este tiempo de soltero para conocer más a Dios, conocer tu Biblia, conocer su carácter. Aprovecha este tiempo, si estás trabajando, para trabajar duro, para ser una persona diligente, de testimonio a otros. Si estás estudiando, sé el mejor en los estudios. No hay excusa. Aprovecha bien el tiempo y mantente habituado a hacer de esta manera para que en el futuro, si Dios te regala un esposo o una esposa, hablando del esposo o una esposa, ¿verdad? Ya estés habituado a esto, ¿verdad? Ya no quieras quedarte en casa ahí, ¿verdad? Sin ir a trabajar. Ya nada más estés viendo por ti como siendo muy egoísta. No, al contrario, ya el Señor te preparó en tu soltería para llegar a ese momento y entonces adorar al Señor de esta forma. Con esto entramos al cuarto punto y último, el esposo como persona que honra. Y para esto vamos ahora a 1 de Pedro 3. Gracias a Dios lo leímos en la lectura bíblica y probablemente lo tengamos fresco en nuestras memorias.
el esposo como persona que honra. Primera de Pedro capítulo 3, verso 7. Vean ahí sus Biblias. Vosotros maridos, igualmente, esto es muy importante, igualmente. Ahorita lo vamos a ver. Vosotros maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coheredera de la gracia de la vida. Ahora recuerden que en esta carta, el apóstol Pedro, a partir del capítulo 2 a la mitad, ha estado, digamos que, exhortando a los cristianos a reconocer a sus autoridades y someterse a ellas, ¿verdad? Aunque las autoridades sean inconversas, no sean creyentes. No, el punto ha sido, a partir del capítulo 2 a la mitad, exhortación de Pedro, sométete a tus autoridades, ¿verdad? Eso ha sido. Por ejemplo, en el capítulo 2, verso 13, ahí les anima a someterse a todas sus autoridades civiles o gubernamentales. Y luego en el 18, exhorta a los criados a someterse ¿a quién? A sus amos, ¿verdad? Y después en el capítulo 3, verso 1, manda a las esposas a someterse a su esposo. Vean el flujo de la argumentación de Pedro. Sometimiento, ¿verdad? Ese es el contexto de este pasaje de 1 de Pedro 3, verso 7. Y continuando con esta misma línea de pensamiento o argumentación, en un sentido, Pedro les dice en el verso 7, sométete a tu esposa. ¿Cómo, verdad? Yo soy la cabeza, yo soy el líder. ¿Cómo me debo someter? ¿De qué manera? Bueno, amándolas y sirviéndolas. Somete tu vida a tu esposa para amarle y servirle. Esa es la idea. No que te sometas a su autoridad o liderazgo, porque ella no es la cabeza o líder de la casa, pero que sometas tu vida para comprometerte a vivir con ella de tal forma que la estás amando y la estás sirviendo. Vean ahí otra vez el verso 7. Vosotros maridos, igualmente, ahí está el igualmente, en función a todo lo que te he estado diciendo en relación al sometimiento. Bueno, la forma en que te vas a someter a tu esposa es procurando amarla y servirla. Igualmente, vean, 3 cosas. Vive con ella, ¿cómo? Sabiamente. 2, da honor a la mujer como vaso frágil. Y 3, da honor a la mujer como coheredera de la gracia de la vida. Aquí tenemos, hermanos, otra faceta del rol del hombre como esposo en el matrimonio. Desde la óptica de Dios, somos llamados a someter nuestras vidas al compromiso de amar y servir a nuestra esposa toda la vida en el matrimonio. Y esto se observa primero, según Pedro, viviendo con ellas ¿cómo? Sabiamente. En otras palabras, conviviendo con nuestra esposa de manera inteligente, de manera sabia, con mucha comprensión, con mucho entendimiento. Y una forma de hacerlo es siendo muy considerados, muy sensibles a sus pruebas, a sus cargas, a sus necesidades, tanto físicas como espirituales. Debemos de someternos al compromiso de amarlas y servirlas de esta manera, ¿verdad? Pero si somos honestos, muchas veces no estamos ahí. Somos insensibles. A veces, a mí me pasa, estoy ahí platicando con Darita, ¿verdad? Y de repente pues le presto más atención al celular, o estoy pensando en otras cosas, digo, y luego pues sí, pues claro, pues ocasiono que ella se moleste, y me identifico y digo, sí es cierto, perdóname amor, perdón. Pero nosotros, hermanos, somos llamados en esta mañana, como una prueba de la gracia de Dios, a observar y considerar nuestras vidas como esposo, y entonces someter nuestra vida para amar a nuestra esposa y servirla siempre. Un esposo que honra a su esposa, escucha esto, no es un esposo que es insensible. No, eso no es. Otra vez, un esposo que honra a su esposa, que la ama, no es un esposo insensible, desconsiderado, que no le importa el sufrimiento de su esposa y que todo lo que sufre su esposa lo minimiza. Ya vas a empezar. Por tan poquito, ¿verdad? Estás ahí. No. Un esposo que ama a su esposa, que vive con ella sabiamente, es aquel que se preocupa por su bienestar.
se involucra en su vida, le interesa sus pensamientos, sus pruebas, sus cargas, sus tentaciones, ¿verdad? Le pregunta cómo orar por ella. Se preocupa lo que a ella le ocupa, ¿verdad? Pero hay algo más, un esposo que somete su vida para amar a su esposa y servirla es una esposa que honra a su esposa como vaso frágil. ¿Qué significa eso, verdad? Como vaso frágil. En otras palabras, que trata a su esposa como un objeto de valor muy grande. Así como cuando tenemos o pudiéramos tener en casa una vajilla de mucho valor, pues no la ponemos ahí como los vasos de plástico, ¿verdad? Ahí a la mano. No, la ponemos hasta arriba, ¿verdad? Porque queremos cuidar esa vajilla de oro de algunos de ustedes, ¿verdad? Plata. Cuidamos mucho. Es más, la usamos nada más para ocasiones especiales. Y las agarramos con mucho cuidado, ¿verdad? Las lavamos también con mucha precaución. ¿No? El esposo que se compromete a someterse para amar a su esposa y servirla es un esposo que la trata así, con mucho cuidado, mucha delicadeza, porque es una mujer valiosa, tiene un valor especial, la cuida, la protege y lo hace cuando le habla, cuando la mira, cuando interactúa con ella, en la forma en que la cuida, ¿verdad? La protege. Incluso en la forma en que la respeta delante de otros y no está hablando mal de ella, ¿verdad? O no está haciendo comentarios sarcásticos. Hermanos, necesitamos examinar nuestra vida, nuestro corazón, nuestras palabras, nuestra conducta. Y esto aún no termina, ¿verdad? Todavía hay más. Una tercera forma o manera en que el esposo somete a su vida el compromiso de amar y servir a su esposa es cuando el esposo la trata, le da honor como coheredera de la gracia de la vida. Y con esto digamos que el apóstol Pedro cierra con broche de oro, ¿verdad? Toda esta exhortación a los esposos en un verso. Muchas cosas, ¿verdad? En un verso, el verso 7. Porque esto implica que si nuestra esposa es cristiana, debemos tratarla recordando que así como a nosotros, Dios también la salvó a ella, y así como nosotros somos sus hijos, ella también es hija de Dios. Debemos de considerar que si nuestra esposa es cristiana, ha nacido de nuevo, Cristo, así como pagó por mí con su sangre, también pagó con su sangre por ella. Entonces, debemos de considerar en nuestro trato con ella, al estar pensando en que debemos de amarla, comprometidos a servirla, que compartimos, pensando en que compartimos el mismo destino eterno, ¿verdad? Los cielos nuevos y la tierra nueva. Y es a la luz de esto que entonces debo de amarla y servirla. Debo tratarla y cuidarla con mucha delicadeza, porque ella es una hija de Dios que si la lastimo, Dios lidiará conmigo, ¿verdad? Atenderá ese asunto personalmente conmigo, porque Cristo pagó con su sangre por ella. Y el verso 7 termina con una tremenda advertencia. Si no estamos haciendo nada de esto, o incluso lo estamos haciendo de forma muy parcial, por ejemplo, si somos insensibles a sus necesidades, si las lastimamos verbalmente y físicamente, si las menospreciamos y las tenemos en poco, ¿verdad?, en cuanto a sus ideas, sugerencias, y tenemos en poco sus vidas, a pesar de que son hijas de Dios. Escucha esto, esposo, tus oraciones no van a ser escuchadas. Vean ahí la parte final del verso 7. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Por el contrario, una persona que ejerza un liderazgo amoroso, servicial. Verso 12. Los oídos del Señor están muy atentos a sus oraciones, a las oraciones de los justos. Hermanos, examinemos con honestidad nuestra vida. Veamos cómo estamos aquí. Es pura gracia de Dios, ¿verdad?, escuchar este tipo de mensajes, considerar nuestras vidas, nuestro matrimonio.
Porque probablemente puede ser que en alguno de nosotros, en algunas áreas hemos fallado con nuestra esposa. O quizá como soltero, pues nunca has pensado en esto y no te estás preparando ahí en esto. O si estás soltera, estás pensando en otras cosas en tu futuro novio o esposo, ¿verdad? Esto es pura gracia de Dios, porque Dios no quiere que suframos nuestro matrimonio, ¿verdad? Sino que lo disfrutemos y le adoremos mientras reflejamos el matrimonio de Cristo, el esposo, con la esposa, la iglesia. Esto es gracia de Dios. Dios está listo, hermanos, para concedernos de su gracia. Dios está listo y nos da esperanza con su palabra. No importa otra vez cuántos años tengas en tu matrimonio. No importa si ahorita esto te haya exhibido mucho o poco, ¿verdad? Lo que importa es que hay gracia de Dios en el trono de Dios. Si tú vas y corres a Él, vas a encontrar el oportuno socorro para que tu matrimonio sea diferente, para que tu rol como esposo sea cada vez más bello, para que estés ahí amando y sirviendo a tu esposa y a tus hijos. Hay esperanza no por ti, hay esperanza por Cristo. Hay esperanza por la palabra de Cristo, porque sabemos, ¿verdad? La palabra de Cristo es suficiente, ¿no es cierto? Lo afirmamos con todo nuestro corazón. Es inerrante, es infalible. Y esta misma palabra de Cristo puede cambiar tu vida, como la cambió cuando te salvó, ¿verdad? Abrió tu mente y tu corazón, te hizo ver a Cristo y abandonar tu pecado. De la misma manera tiene el mismo poder, la misma suficiencia para cambiarte el chip, para calibrar, ajustar tu visión como esposo, y que comiences desde hoy a amar y servir a tu esposa de esta manera, y que sea de mucho testimonio para otros, ¿verdad? Porque recuerda que hay otros que te están observando, ¿verdad? Tienes hijos que te están viendo. Tienes hermanos a tu alrededor de los que eres llamado a ser digno de imitar mientras tú imitas a Cristo. Y mientras todos estamos procurando adorando al Señor, ¿verdad? El esposo como cabeza que lidera, hombre que ama, líder que sostiene, persona que honra. Debemos de procurar estar ahí. Por la gracia de Dios podemos. Vamos a orar.